un segundito. Se va a dividir en tres partes. En esta primera vamos a hablar de lo que son el ADN y las mutaciones, hablando de los conceptos de herencia recesiva y dominante, los conceptos de mutaciones de novo y en mosaico, y penetrancia y expresividad que nos habíais preguntado. Luego en esta segunda parte vamos a hablar de enfermedades autoinflamatorias, primero hablando de cómo funciona el sistema inmune y qué es la inflamación, y luego hablando pues de las diferencias entre autoinflamación y autoinmunidad, para centrarnos en los síndromes autoinflamatorios. Y finalmente daremos unas pequeñas pinceladas sobre la medicina personalizada, pues hablando de los 5 pilares en los que se basa y intentando hablar un poquito de terapia génica, aunque esto daría para otra charla. Bueno, para empezar, ¿qué es el ADN y para qué sirve? El ADN es la molécula que contiene la información para ser lo que somos y se encuentra localizada dentro del núcleo de cada una de las células que componen nuestro organismo y está pues como muy condensada para que coja dentro de ese núcleo formando estas estructuras que son los cromosomas. Si estiramos un cromosoma nos encontraríamos con todo el ADN compuesto por una secuencia de letras. Hay 4 letras, A, T, C y G, que van siempre emparejadas, y una pequeña porción de este ADN sería la que constituye un gen. Y un gen no es más que una secuencia concreta de ADN que tiene unas instrucciones para producir una proteína con una función en nuestro organismo. Al paso de gen a proteína lo llamamos traducción, mientras que la selección de esa región concreta del ADN que llamamos gen, a ese proceso lo llamamos transcripción. Y para poneros un ejemplo, todo el ADN sería como una especie de biblioteca, un gen sería, pues por ejemplo, un solo libro, en este caso un libro de recetas de postres, ¿vale? Y la proteína sería el postre concreto que vamos a hacer. Porque un gen, dependiendo de la célula, del tejido, del momento concreto en el que se esté expresando, puede producir una proteína ligeramente diferente. No siempre, pero puede ser distinta, ¿vale? Claro, entonces un gen normal va a producir una proteína normal que tiene una función concreta en el organismo. Sin embargo, cuando la secuencia de ese gen se altera, pues se produce una proteína dañada que puede tener consecuencias a nivel físico. A esta parte de arriba la llamamos genotipo, es decir, a la secuencia concreta que tenemos de ADN, mientras que el fenotipo son las características que nosotros vemos como consecuencia del funcionamiento de esa proteína, ya sea normal o ya sea disfuncional. ¿Y cómo vamos a heredar esos genes? Bueno, pues como he dicho antes, todo el ADN se condensa en forma de cromosomas y esos genes están dentro de los cromosomas. Los humanos tenemos 22 pares de cromosomas que llamamos autosómicos o autosomas y tenemos un par de cromosomas sexuales que son diferentes dependiendo de que seamos hombres o mujeres. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, pues tenemos 2 copias de cada uno de estos cromosomas. Para ver cómo se heredan los genes nos vamos a centrar solamente pues en un cromosoma para hacerlo más fácil. Como veis aquí, la madre tiene 2 cromosomas y el padre otros 2 cromosomas. Por lo tanto, la descendencia va a tener un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. Cada uno de estos cromosomas va a tener muchos genes. Si nos fijamos en un gen concreto, pues habría una copia de la madre y una copia del padre en la misma posición. ¿Cómo se heredan las mutaciones? Pues igual que se hereda un gen, ¿vale? Si, por ejemplo, en este caso es la madre la que tiene una mutación, pues en la combinación tenemos 4 posibilidades en las que un cromosoma se une a uno del padre o al otro del padre y el otro cromosoma se une a cada uno de los padres, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre el 50% de la descendencia comparte la mutación con el progenitor. Eso no quiere decir necesariamente que tenga una enfermedad, simplemente que comparte la mutación. Hay un 50% de probabilidades de que la descendencia de un padre que porta una mutación tenga también esa mutación. Ahora bien, está el concepto de herencia dominante o de herencia recesiva, que dificulta un poquito esa comprensión.
Aunque siguen existiendo estas 4 mismas combinaciones, hay enfermedades que se heredan de forma dominante. Y esto quiere decir que todos los hijos que tengan esa mutación van a ser afectados, es decir, son enfermos a causa de esa mutación, porque se hereda de forma dominante, ¿vale? Es decir, en este caso, el 50%, además de heredar la mutación, también tienen la enfermedad. Sin embargo, cuando hablamos de herencia recesiva, es necesario que ambos progenitores tengan una mutación y para que la descendencia esté afectada, ambas copias con el gen mutado deben de estar en esa descendencia. Es decir, solamente estos hijos estarían afectados. En estos dos casos sí que portan una mutación, pero son portadores de lo que llamamos sanos. Serían igual que los padres, ¿vale? Son portadores, llevan una copia, pero son sanos. Y solamente el 25% no llevaría ninguna de las copias mutadas. Por lo tanto, en los casos de herencia recesiva, cuando ambos padres son portadores, el 25% de los hijos, es decir, 1 de cada 4, va a tener la enfermedad. El 50% van a ser portadores sanos y solo el 25% no van a aportar ninguno de los genes mutados. Pero claro, ¿esto siempre es así? Pues no siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de mutaciones de novo, estamos hablando de hijos que están afectados, tienen una mutación, pero ninguno de los dos padres es portador de esa mutación, ¿vale? Entonces, en estos casos hablamos de que la mutación o la presentación ha sido esporádica, no se ha heredado del padre y no se ha heredado de la madre. Y este concepto también nos da pie a hablar de otro concepto que serían las mutaciones en mosaico. Cuando ni el espermatozoide ni el óvulo llevan una mutación, sino que la mutación surge a lo largo del desarrollo embrionario, estaríamos hablando de una mutación de novo. Y claro, dependiendo de en qué momento del desarrollo surja esa mutación, habrá un mayor número de células o un menor número de células que porten esa mutación. Pero todas las células del individuo no van a ser iguales. Y por lo tanto, dará lugar a un individuo, pues por aquí como lo dibujamos con parches, es decir, en mosaico. Unas células tendrán la mutación y otras células no. Y dependiendo de cuántas células tenga afectadas, probablemente la sintomatología pueda ser más grave o menos grave, ¿vale? Y habrá tejidos y órganos que funcionen correctamente y otros que al tener la mutación pues no funcionen tan correctamente. Y para complicar un poco más las cosas, pues tenemos los conceptos de penetrancia y expresividad. ¿Qué son estas dos cosas? Bueno, pues la penetrancia es la porción de la población que presenta unos rasgos, es decir, un fenotipo, en relación con un gen o un genotipo. Es decir, según la mutación que tenga, se espera que tenga un fenotipo o una enfermedad concreta. Hay genes que se heredan con una penetrancia completa, es decir, cualquier persona que tenga un genotipo específico va a tener un fenotipo específico y todos los pacientes son iguales. Sin embargo, hay genes que se heredan con penetrancia incompleta, es decir, hay personas que tienen ese genotipo, pero sin embargo no presentan fenotipo, no están afectadas. Mientras que otras que sí que tienen ese gen mutado, presentan un fenotipo muy concreto. Pero además existe el concepto de expresividad, que es la cuantificación de cómo varía la expresión de ese gen. Y puede ser que la expresividad de un gen sea variable, es decir, distintas personas con el mismo genotipo, es decir, la misma mutación, puede que tengan distintos síntomas y distintos fenotipos. Y unos pueden ser más graves que otros, ¿vale? Hay como una escala de colores en cuanto a la sintomatología. Y para complicar un poco más, hay genes que tienen tanto expresividad variable como penetrancia incompleta. Es decir, incluso puede haber personas que teniendo el mismo genotipo, unas no expresen para nada ese fenotipo, es decir, no parezca que están enfermas, otras sí que expresan completamente el fenotipo esperado y sin embargo hay otro rango de colores intermedio con una sintomatología pues un poco más leve, ¿vale? Esto no ocurre en todas las enfermedades, no ocurre para todos los genes, pero sí que se ha visto y pasa bastante en este tipo de enfermedades. Entonces hay muchas veces que es difícil
pues explicar por qué hay tanta variabilidad en cuanto a los síntomas. Bien, con esto acabamos la primera parte, que es las nociones básicas de genética, y nos vamos a centrar un poquito en enfermedades autoinflamatorias. Y para ello primero hablamos de cómo funciona la inmunidad y qué es la inmunidad. Hay que hablar aquí de inmunidad innata y de inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella con la que nacemos y que nos ayuda a defendernos frente a cualquier agente externo, aunque no hayamos estado en contacto con él. Como veis aquí, actúan muchísimas células, es muy diverso, para protegernos y es lo que nos permite, bueno, pues tener esa defensa innata. Esta respuesta es muy rápida, ¿vale? Y ocurre pues cuando nos hacemos, por ejemplo, una herida o cuando nos infectamos por primera vez con algo. Y por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa, que actúa mucho más lentamente y que principalmente están responsables los linfocitos T y B. Y esta es la respuesta inmune que ocurre cuando empezamos a generar anticuerpos frente a algo, frente a un agente externo. Es decir, si nos hemos infectado frente a un virus, generamos anticuerpos y la próxima vez que nos hemos infectado, pues ya responde nuestro cuerpo un poquito más rápido. La inmunidad innata es la responsable de que ocurra la inflamación y hay muchísimos estímulos, tanto internos como externos, que pueden desencadenar este proceso de inflamación. Y por otro lado, pues la inmunidad adaptativa, como digo, es la que responde a infecciones o incluso cuando nos vacunamos para prevenir infecciones futuras. Y estamos intentando desarrollar esa inmunidad de memoria, ¿vale? Pues pasamos un poco a hablar de lo que es la inflamación. Como digo, es la consecuencia de la respuesta del sistema inmune innato. Y es la respuesta que tienen tejidos vascularizados a algún tipo de infección o de herida, un daño, un golpe. Y todo esto va a traer una serie de moléculas y de células a la sangre para defenderse frente a ese daño. Lo primero que ocurre es que se reconoce el daño o se reconoce el patógeno. Hay una serie de factores externos e internos que una vez que se produce ese daño son sustancias químicas que atraen a una serie de células del sistema inmune innato, tanto macrófagos como mastocitos. Y esto a su vez va a hacer que los granulocitos segreguen una serie de sustancias que muchas, me imagino que conoceréis, la histamina, serotonina, citoquina. Son una serie de moléculas que promueven esa inflamación, que estimulan a otras células del sistema inmune y les dicen, aquí hay un problema, tenemos que venir aquí a resolverlo. ¿Vale? Este sería el primer paso de lo que es la inflamación. A partir de ahí se activan el resto de células del sistema inmune y una de las primeras cosas que ocurre es que aumenta la vascularidad, la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿vale? Se abren huecos que permiten que las células que están viajando por el sistema sanguíneo salgan a la zona de la herida y empiecen a reparar ese tejido y a eliminar, pues bueno, ese agente externo que nos está dañando. Y precisamente este aumento en la vascularidad pues también tiene como consecuencia pues que aumente el volumen sanguíneo, por lo tanto se convierte, bueno, pues empiezan las rojeces, empieza el calor, esto es una de las causas de que suba la temperatura y suba la fiebre. También, pues bueno, la inflamación se caracteriza por calor, por rubor, pues todo esto es como consecuencia de pues la permeabilidad vascular. Y el dolor, pues también por acumulación de células en esta región que está dañada. Y una vez que salen esas células, pues siguen produciendo una serie de sustancias. Esto es una retroalimentación positiva, es decir, unas células estimulan a otras para que cada vez vengan más células a curar o a reparar este tejido dañado. Y, por ejemplo, los neutrófilos lo que hacen es que fagocitan, es decir, comen pues todas estas moléculas que están aquí estorbando y haciendo daño al tejido y al final se mueren, por así decirlo. Esto es una muerte programada, entran en apoptosis y esta sería la forma pues de eliminar ese agente externo. El siguiente paso sería, una vez que ya se ha eliminado, aquí siguen los macrófagos también comiendo restos celulares, pues claro, ahora hay que reparar ese tejido, con lo cual empiezan a segregar una serie de sustancias que son factores de crecimiento, que lo que hacen es estimular pues ese crecimiento del nuevo tejido y esa regeneración.
Y una de las primeras cosas que tiene que ocurrir para la regeneración es la formación de nuevos vasos. A este paso lo llamamos angiogénesis. Y esto es necesario pues, porque tienen que llegar nutrientes nuevos que estimulen estas células y que les permitan construir el nuevo tejido frente a ese daño. Y, por ejemplo, los fibroblastos, una de las cosas que hacen pues, es sintetizar colágeno para tapar esa herida. Y también las plaquetas, que también salen de los vasos sanguíneos, y lo que hacen pues, bueno, es segregar una serie de factores de coagulación pues, para detener ese sangrado, evitar que entren más patógenos y al final pues cerrar esa herida junto con el colágeno, pues bueno, reparan ese tejido. Y a largo plazo, pues también está el sistema inmune adaptativo respondiendo, las células dendríticas, algunas de ellas, se pondrán en contacto con estos agentes externos y generarán un poco de memoria inmune. Pero esto ocurre en unos días, es decir, la respuesta rápida y aguda sería ese proceso inflamatorio que se deriva de la inmunidad innata. Y cuando hablamos de inflamación, pues tenemos que distinguir entre lo que es la inflamación aguda y lo que es la inflamación crónica. La inflamación aguda, bueno, pues tiene unos tipos celulares más predominantes que otros, por ejemplo, los neutrófilos, mientras que en la crónica, pues bueno, son macrófagos y linfocitos. Como ya he dicho, la inflamación aguda suele ocurrir muy rápido, es de la parte de la inmunidad innata, y dura muy poco. Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, puede durar mucho más tiempo, incluso toda la vida. Y esto ocurre así porque la inflamación crónica en realidad es patológica, ¿vale? Mientras que una inflamación aguda es una cosa normal, es fisiológica y ocurre para defendernos frente a cualquier ataque externo o interno que tengamos, cuando se nos desarrolla una inflamación crónica en el tiempo, pues ya estamos frente a una patología y a una enfermedad que hay que estudiar. Y claro, la localización, pues como decimos, en una inflamación aguda es muy localizada, porque es un sitio concreto, un órgano concreto que ha tenido un daño, mientras que en la inflamación crónica, pues esta inflamación se puede extender a todo el organismo, se puede convertir en sistémica y progresiva y obviamente es mucho más severa, cansa los órganos y lógicamente pues hay que tratarla. Y cuando hablamos de enfermedades autoinflamatorias y de enfermedades autoinmunes, tenemos que hablar de que hay un espectro, ¿vale? Y están relacionadas porque al final ambas tienen algo en común y es que el sistema inmune de una forma o de otra no funciona correctamente. Entonces tenemos un espectro muy amplio y en este extremo de autoinflamación tendríamos un conjunto de desórdenes autoinflamatorios que son monogénicos, es decir, están causados por mutaciones en un único gen. Y algunas de estas enfermedades, bueno, tenéis la fiebre mediterránea familiar, pero tenéis aquí el CAPS, tenéis el HITS, el TRAPS, tenéis un montón de enfermedades que muchas de ellas conocéis a través de la asociación. Hay una lista bastante extensa. Y en el otro extremo tenemos desórdenes autoinmunes que también son monogénicos, es decir, que están causados por mutaciones en un único gen. Claro, pero en medio hay un espectro. También tenemos desórdenes autoinflamatorios que son un poco más complejos. Actualmente decimos que no se acaba de conocer la causa, porque pueden no estar solo causados por mutación en un único gen, pueden estar causados por varios genes defectuosos. Y lo mismo ocurre en el otro extremo de la autoinmunidad. Aquí estamos hablando de desórdenes autoinmunes poligénicos, ¿vale? En los que varios genes se sabe que pues están funcionando incorrectamente debido a algún tipo de mutación. Y en el centro tenemos un conjunto de enfermedades que llamamos desórdenes del patrón mixto, es decir, hay una mezcla porque al final son células del sistema inmune en conjunto que no están funcionando correctamente y es muy difícil pues bueno, asignarla a enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes. Pero como veis esto es muy complejo y es muy normal que haya sintomatología pues bueno, muy solapante entre este tipo de enfermedades. Ahora bien, si nos centramos solo en los síndromes autoinflamatorios, podemos agruparlos en 5 categorías. Por un lado tendríamos las inflamasomopatías, que ahora veremos lo que son, interferonopatías, síndrome del estrés del retículo endoplásmico, relopatías y otro grupo de síndromes que no están categorizados.
Vamos a empezar con las inflamosomopatías porque la fiebre mediterránea familiar entra dentro de este grupo y comentaros que el inflamosoma es un complejo multiproteico que se encarga de activar el proceso inflamatorio, ¿vale? Esto ocurre dentro de las células del sistema inmune, es decir, cuando una célula del sistema inmune se enfrenta a alguna de estas moléculas que activan la inflamación, pues de alguna forma activan este inflamosoma. Como veis aquí hay un montón de moléculas que pueden actuar como activadores. Pueden ser factores internos, es decir, metabolitos internos que nosotros tengamos, bien por tipo de alimentación, por nuestro metabolismo, etcétera. También pueden ser metabolitos que producen nuestros microbios. Nosotros internamente tenemos una flora bacteriana que produce una serie de metabolitos. Si esto se descontrola, puede activar la inflamación. Hay una serie de virus, tanto de ADN, ARN, bacterias. Hay un montón de moléculas proteasas y toxinas que pueden activar de alguna forma el inflamosoma. Dependiendo de la molécula que active, hay una serie de sensores que lo recogen, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la pirina, que es la característica de la fiebre mediterránea, pero tenéis otras muchas, ¿vale? El NLRP3, que también es conocido, etcétera. Esto es muy complejo, ¿vale? Y no vamos ahora mismo a dar una clase de universidad, pero para que os hagáis una idea. Fijaos, aquí hemos intentado resumir un poco todos los genes que están implicados en inflamosomopatía. Aquí, por ejemplo, tenéis la pirina. Lo único que quiero que veáis son los colores, ¿vale? El color amarillo hace referencia a mutaciones que se han descrito en pacientes que hacen que esta proteína al final gane una función, es decir, actúe mucho más de lo que debería, más activamente. Y entonces todas estas proteínas que ganan función debido a esa mutación hacen que el inflamosoma se active mucho más, está hiperactivo. Y por eso esa inflamación se puede volver crónica. Pero es que estos genes que dan lugar a proteínas que están en azul, se ha descrito que pueden tener mutaciones de pérdida de función. Es decir, dejan de actuar como deberían de actuar. Su función, si lo veis aquí, es la de inhibir una serie de procesos. Esta barrita así lo que indica es inhibir. Claro, si no inhiben, pues esto es un mecanismo para evitar que el inflamosoma esté continuamente activándose, pues también estarían facilitando que ese inflamosoma esté continuamente activo, ¿vale? Entonces son algunos de los mecanismos que hay descritos de por qué este grupo de enfermedades están todas relacionadas con el inflamosoma. Pasamos, por ejemplo, al grupo de las interferonopatías, que están relacionadas con una activación de la ruta del interferón. Y estos son algunas de las características de estas enfermedades, algunas de las marcas de la vascularización, de los sabañones que le surgen en estos casos, calcificaciones en el cerebro, algunos problemas en los pulmones intersticiales. Y hay varios grupos de enfermedades dentro de la interferonopatía. Una de ellas, quizás la más conocida, es el síndrome de Aicardi-Goutieres, que además de algunos de estos síntomas, pues bueno, puede tener problemas un poco más severos, como convulsiones, discapacidad intelectual, microstalmia o microcefalia y algunos problemas alimentarios. También se podría hablar de que en los casos en los que niños pequeños estén diagnosticados con una artritis idiopática, es decir, no se conoce bien la función o la causa de esa artritis, pero sí que existen inflamaciones en las articulaciones, esos dolores, esas fiebres, en estos niños se podría sospechar de algún problema de la ruta del interferón. Y de nuevo ponemos una imagen simplemente para que veáis ejemplos de genes, al final, que dan información para formar proteínas, que pueden ganar función o perder función. La ruta del interferón realmente lo que hace es defendernos frente a virus de ADN o de ARN que entren dentro de la célula. Entonces, este grupo de proteínas, que son todas nucleasas, lo que hacen es destruir este ADN. Si alguna de estas proteínas pierde su función, no destruye ese ADN, ¿vale? Entonces, este sería un mecanismo a través del cual pueden surgir estas enfermedades. Por otro lado,
tiene que haber unas proteínas, que son estas de aquí, que son sensores de ácidos nucleicos. Es decir, ellas detectan que dentro de la célula ha entrado un ADN o un ARN extraño. Si ganan función, pueden estar detectándolo mucho más rápido o incluso detectar cantidades que no son reales. Pero ellas van a estar activando su ruta de defensa y entonces producen mucho más interferón, con lo cual están activando esta ruta, ¿vale? Y lo mismo ocurre aquí, esta sería la ruta hacia el final, es decir, los efectores de esa ruta, y de nuevo podemos tener proteínas que están afectadas por una ganancia de función o por una pérdida de función. Con respecto a los síndromes de estrés del retículo endoplásmico, el retículo endoplásmico es un orgánulo dentro de la célula y tiene muchas funciones. Una de ellas es la de modificar posttraslacionalmente a las proteínas. Y esta función es muy importante, ahora veremos por qué. Estos son algunos de los síntomas o de las características que se pueden apreciar en estos pacientes. Por ejemplo, este es el caso del síndrome de Candel, que se pueden ver la inflamación en las articulaciones, estas marcas en la piel o alrededor de los ojos. Y claro, lo que ocurre es que cuando se producen proteínas, las proteínas tienen que modificarse posttraslacionalmente y tienen que tener una configuración tridimensional adecuada pues para realizar su función. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que hay una proteína que está mal plegada. Si la proteína está mal plegada, debería de degradarse. Eso sería en condiciones fisiológicas. Entraría en el proteosoma y se degradaría. ¿Pero qué ocurre en estas personas que tienen este tipo de síndrome de estrés? Bueno, pues se pierde la función del proteosoma, el proteosoma deja de funcionar correctamente y esas proteínas no entran y no se degradan, con lo cual se acumulan. Se acumulan aquí, pero también se acumulan dentro del retículo endoplásmico. Todo esto es el retículo endoplásmico. Si se acumulan aquí, el retículo endoplásmico se estresa. Se empiezan a producir una serie de sustancias, especies reactivas del oxígeno, que lo que hacen es que pues el retículo endoplásmico no funcione correctamente. Y si veis aquí, lo que se activa al final, de nuevo en la ruta del interferón, también se activa el inflamosoma, etcétera. Es decir, estamos hablando del mismo proceso, pero por una causa diferente. Y solamente a modo de ejemplo, he puesto una foto de cómo es el proteosoma realmente. Y es que hay muchas unidades, cada color es una subunidad y cada una está codificada por un gen. Podemos ver mutaciones en muchos genes diferentes simplemente para que no funcione una única unidad. Bueno, con respecto al grupo de enfermedades que se recogen dentro de la relopatía, pues todas ellas se engloban dentro de la ruta que conocemos como NF-kappa beta. Sin entrar mucho en detalle, porque es muy compleja, es una ruta que activa muchísimas cosas, pero principalmente activa la supervivencia celular, activa que las células proliferen y se dividan más, también influye en la respuesta inflamatoria y en la formación de vasos sanguíneos. ¿Vale? Al final estamos hablando del mismo proceso, solamente que está activado pues, por otro efector. Y volvemos a tener una imagen parecida. En este caso, pues solamente poner de relevancia que parece que no se han descrito mutaciones de ganancia de función en este grupo de enfermedades, ¿vale? Pero aún así, pues sí que tenemos aquí una serie de enfermedades pues que están relacionadas con la ruta del NF-kappa beta. Y bueno, con eso acabamos un poco con la visión global de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, que realmente es muy complejo y daría para hablar de cada una de las enfermedades largo y tendido. Y vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas de qué es la medicina de precisión, si puede ser una alternativa, y dentro de esto hablaremos un poquito de la terapia génica. La medicina de precisión se llama a la medicina de las 5 P. Ya mismo hablaremos de las 6 P y seguro que en el futuro habrá hasta una séptima. Pero bueno, en principio tenemos 5. La primera P es la personalización, porque la medicina personalizada lo que hace es centrarse en el individuo, lo tiene en el centro de hecho, y cada individuo es diferente simplemente pues, por su ADN. Su ADN es diferente. Claro, esto permite que tanto el diagnóstico como la terapia como la monitorización sean específicas para esa persona.
Por otro lado, la medicina de precisión es predictiva, ¿vale? Lo que hace aquí es intentar predecir los riesgos de que pues, una descendencia pueda tener una misma enfermedad, algún miembro de la misma familia pueda desarrollar alguna enfermedad, etcétera. Al final también está pensando un poco en el pronóstico de ese paciente, qué va a pasar de aquí en adelante, ¿vale? Y aquí estaríamos hablando de genética predictiva. También tenemos la parte de prevención. Aquí lo que estamos intentando evitar es que surja una enfermedad y podemos tomar algún tipo de decisión informada para evitar que esto surja. Y esto entraría dentro del contexto de la genética reproductiva, ¿vale? La cuarta P sería la participación, es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Queremos poner al paciente en el centro de este sistema sanitario, queremos educarlo, queremos darle herramientas para que participe activamente, porque se aprende mucho del paciente que precisamente el que convive todos los días con la enfermedad. Entonces nosotros, por ejemplo, desde asesoramiento genético es una de las cosas que promovemos, ¿vale? Y como último pilar de la medicina de precisión, pues tendríamos justamente esa precisión. ¿Qué es la precisión? La precisión pues se hace cuando elegimos los fármacos más adecuados para cada paciente, ¿vale? Ahora veremos que no todos los fármacos son igual de válidos para todo el mundo. Y la medicina de precisión, una de las cosas que quiere conseguir es, pues bueno, ser cada vez más precisa. Vamos a ver cada uno de estos pasos un poquito más en detalle. En cuanto a la personalización, aquí lo más importante es el diagnóstico genético, ¿vale? Tenemos que saber qué genética tiene ese paciente para poder darle un manejo clínico específico para su genética. Entonces es importante elegir el test genético. Hay veces que cuando estamos bueno, en un sistema muy protocolizado, el test genético que se manda es el que hay por protocolo, pero no siempre, pues bueno, es el que puede aportarnos más información. En cuanto a qué tipo de test genético se puede elegir, por ejemplo, tendríamos desde la secuenciación de un único gen, que esto puede ser interesante, pues cuando conocemos ya en la familia que existe una genética determinada y vamos a buscar en concreto esa genética, podemos estudiar un panel de genes si sospechamos que hay un grupo de enfermedad, en este caso, pues bueno, una autoinmunidad, una autoinflamación, hay un grupo de genes que se puede seleccionar. Se puede hacer un estudio más amplio, que sería un estudio por exoma, en el que secuenciaríamos todos los genes que producen proteínas y, por lo tanto, van a tener una función en el cuerpo. Y hay otro tipo de estudio, que sería el genoma, que es secuenciar el 100% del ADN. Pensad que los genes que producen proteínas solo representan el 2% aproximadamente de todo nuestro genoma. El resto de nuestro genoma no produce proteínas, pero tiene una función reguladora. Es decir, dice al sistema, a nuestro organismo, cuándo se tienen que expresar unos genes, cuándo otros, en qué cantidad se tienen que expresar, etcétera. Entonces, esa función reguladora, que es verdad que ahora mismo todavía no la conocemos muy bien, es importante estudiar, porque no siempre se encuentra respuesta con el exoma y hay veces que el genoma pues, puede ayudar. En cuanto a la prevención, es fundamental también estudiar a la familia, ¿vale? Tenemos que estudiar el árbol familiar para ver si hay otros individuos en la misma familia que puedan tener más riesgo. Se calcula el riesgo de que una persona tenga una enfermedad genética, pero también el riesgo de que sus familiares puedan ser portadores de alguna variante. Y a partir de ahí se pueden sugerir estudios en familiares directos, pues bueno, que puedan tener un riesgo mayor. Y a lo mejor esa información les puede ayudar pues, en un futuro a tener descendencia, etcétera. Y en cuanto a esa descendencia, entramos en el campo de la genética reproductiva. Claro, nosotros ayudamos a hacer planificación familiar. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de genética. La mitad de la genética se va a aportar de la madre y la mitad del padre. Y no siempre es compatible 100%. Es decir, si ambos padres son portadores de una mutación que sabemos que puede producir una enfermedad de herencia recesiva, como lo hemos explicado antes, pues no son compatibles, pero tienen un riesgo del 25% de tener descendencia afectada. Entonces se pueden tomar medidas para reducir ese riesgo. Si la pareja no es compatible, se dice incompatible o de alto riesgo, se puede solicitar un diagnóstico genético preimplantacional. Para algunas de las enfermedades incluso esto lo cubre la Seguridad Social.
Entonces se pueden tomar según qué medidas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se haría un diagnóstico genético preimplantacional a través de una biopsia de un embrión. Se hace una fecundación in vitro, se seleccionan los embriones que sean viables y que no tengan la enfermedad. Y entramos ya en lo que es la medicina participativa. Y aquí el asesoramiento genético juega un papel muy central y muy importante, porque es un proceso de escucha activa. Es un proceso en el que nos reunimos con los pacientes y con su familia, intentamos identificar qué necesidades tienen, qué dudas, cómo podemos ayudarles a mejorar esos conceptos que pueden tener erróneos. Y lo que hacemos es ayudarles a comprender y adaptarse a su enfermedad o a la enfermedad de sus familiares. ¿Qué problemas psicosociales han surgido a raíz de ese diagnóstico? ¿Qué dificultades están teniendo en su día a día? ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar nosotros o cómo pueden ayudar los clínicos, cómo puede ayudar el colegio, etcétera, ¿vale? Dependiendo de cada enfermedad, pues esto va más o menos personalizado, ¿vale? Porque siempre, bueno, hay veces que algunas enfermedades tienen unas guías más precisas que otras. También ayudamos mucho en la educación. Lo que no se entiende, pues hay miedo y no se comprende. Pero nosotros intentamos dar esa información y esa formación tanto a los pacientes como a los especialistas. Hablamos de los modos de herencia, como yo he contado al principio de la presentación, hablamos de los riesgos, hablamos de qué pasa con el resto de familiares, porque al final compartimos una parte de la genética. Le ayudamos a entender los resultados de un test genético, porque, bueno, no siempre los resultados de un test genético no son como los de un análisis sanguíneo de tengo alto el colesterol o tengo alta el azúcar. Son un poco más complejos de entender y hay que traducir ese idioma. También ayudamos a generar documentos que puedan servirle a los especialistas. Por ejemplo, las tarjetas de urgencia, guías clínicas. Es decir, hay que educar para que se sepa qué hacer en estos casos, cómo manejar a estos pacientes, etcétera. También hacemos, bueno, el asesoramiento genético ayuda mucho en la investigación, se implica y, bueno, siempre tiene que leer los últimos artículos para dar información actualizada, para ver qué cambios y qué cosas nuevas se están haciendo y, obviamente, pues tenemos que estar en contacto con investigaciones e investigadores de todo el mundo. Tenemos que estar al día de los ensayos clínicos que se van haciendo en función de qué enfermedades. Y para ello, bueno, se pueden solicitar proyectos de investigación, se pueden ayudar a asociaciones de pacientes, se pueden proponer proyectos de investigación y esto no solo tiene que venir de parte de los investigadores, pueden ser las propias asociaciones, los propios pacientes, por eso se llama medicina participativa. El paciente tiene algo que decir, ve una necesidad y puede comentarla pues para involucrarse en esa investigación. Y luego en la medicina participativa hace falta apoyo. Vosotros desde las asociaciones, por ejemplo, os dais apoyo mutuo y eso es genial. Y los especialistas también pueden daros apoyo. Entonces, la medicina y los sanitarios tenemos que aportar esa parte a la medicina participativa. Puede intentar resolver esos problemas psicosociales, apoyar a otros sanitarios, unirnos. Estas reuniones, por ejemplo, estos webinarios, al final, lo que hacen es que surjan pues bueno, sinergias, que surjan colaboraciones, que surjan ayudas, ¿vale? Y todo esto forma parte de la medicina de precisión. Y finalmente, la medicina de precisión quiere ser precisa y quiere dar el fármaco más adecuado al paciente más adecuado. Y, por ejemplo, aquí hablamos de farmacogenética, porque nosotros tenemos un grupo de pacientes, todos englobados con un mismo diagnóstico, llámese fiebre mediterránea familiar, una misma prescripción, todos toman el mismo fármaco. ¿Qué ocurre? Pues que puede ser que el fármaco no sea tóxico y sea beneficioso, eso es lo que querríamos todos, pero también puede ocurrir que el fármaco sea tóxico. Pero bueno, en este caso, como es beneficioso, hay veces que esa toxicidad se asume, pero hay veces que el fármaco ni es tóxico ni es beneficioso, entonces estamos tomando un fármaco que no nos sirve por nuestra genética, porque la genética dice mucho de cómo procesamos un medicamento, cómo lo metabolizamos. Pero el problema viene también cuando un fármaco es tóxico y encima no produce ningún beneficio. Entonces es
doblemente malo que estemos tomando ese medicamento. Y lo que hay que intentar evitar son esos efectos adversos. Y eso se puede hacer en muchos casos pues a través de test farmacogenéticos. Y con esto, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, quiero acabar hablando un poquito de la terapia génica, que nos preguntabais que si podía ser la solución. Vamos a hablar primero de qué es la terapia génica y qué se está haciendo en el campo. La terapia génica lo único que intenta es corregir el defecto de un gen, es decir, tenemos una célula con un gen que no funciona e intentamos corregirlo introduciendo la versión corregida del gen. Y ya tenemos una célula que funciona. Eso en teoría es maravilloso y ojalá se pudiera hacer para todas las enfermedades genéticas, ¿vale? Pero es un poco más difícil que eso, porque empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Dónde está esa célula, por ejemplo? Grandes éxitos de la terapia génica se han producido en enfermedades que son oculares. Claro, el ojo es un órgano que está muy aislado del resto del cuerpo y las células del ojo solamente están en el ojo y solo tienen función en el ojo. Entonces, cuando hacemos una terapia génica directamente en ese órgano concreto que está muy localizado, es relativamente fácil, con todas las dificultades que hay, de curar. Y se han curado ceguera, retinosis pigmentaria de algunos tipos. Pero si la célula está mucho más diseminada en el cuerpo y tiene un efecto más sistémico, normalmente cuesta más trabajo. Otras preguntas que surgen es en qué momento se va a expresar el gen que no está funcionando. Porque hay genes que solo se expresan en el desarrollo embrionario. Si fallan durante el desarrollo del embrión, da igual que intentemos tratar a la persona cuando sea adulta. La función que tenía que realizar ya no la ha realizado en su momento. Eso ya no se puede corregir. Ahora, si es un gen que funciona toda la vida, pues sí que podemos intentar reparar. ¿Qué más preguntas nos surgen? ¿Qué vehículo voy a usar? Vehículo me refiero a cómo voy a introducir este ADN dentro. Pensad que esto no es como cuando nos pinchamos una vacuna, nos pinchan en el brazo y ya nuestro organismo lo asimila, ¿vale? Esa vacuna. Aquí tenemos que llegar justo a una célula concreta, a su núcleo, y cambiar un trocito de ADN, ese gen, por otro. Y eso es complicado. Entonces hay distintos tipos de vehículos y principalmente se han usado virus como vectores, pero a los que le han quitado la parte negativa, ¿vale? La parte patogénica. Hay unos virus que se llaman lentivirus que tienen la capacidad de infectar células. Entonces se han usado como vehículo para infectar células y cambiarle ese ADN. Eso se ha hecho, a veces con éxito, pero también tiene sus limitaciones, porque como virus que es, puede provocar una respuesta inmune, ¿vale? Entonces tiene sus dificultades, se está trabajando con muchos otros tipos de vehículos, ¿vale? Los virus adenoasociados parece que tienen menos inmunogenicidad, es decir, desarrollan menos reacción inmune y parece que funcionan un poquito mejor. Y hay otros tipos que se están también estudiando. Pero eso también es otra pregunta que hay que hacerse. Luego hay que preguntarse qué tipo de fallo tiene el gen. ¿Es una ganancia de función o es una pérdida de función? ¿Es una mutación puntual, es decir, una letra solo que está mal colocada, o es un trozo de ese gen más grande el que está incorrecto? Porque claro, todo eso hace que diseñemos esa terapia de una forma muy específica para esa persona concreta y para ese cambio genético concreto. No todo el mundo con la misma enfermedad va a recibir el mismo tipo de terapia genética, ¿vale? Y bueno, otra pregunta que se nos podría ocurrir es ¿cómo vamos a corregir ese fallo? Porque hay distintos tipos de estrategias. Aquí, por ejemplo, os enseño las dos principales que hay. Existe la terapia génica in vivo, que se llama, o la terapia génica ex vivo. In vivo quiere decir que nuestro gen terapéutico se incluye dentro del vector, que es el vehículo, y se inocula directamente en el paciente. Esto, como digo, pues puede tener algún tipo de problema a nivel del sistema inmune, ¿vale? Que genera algún tipo de rechazo. Y hay menos control sobre qué células se están modificando. Por el contrario, cuando hacemos la terapia génica ex vivo, lo que hacemos es que cogemos unas células concretas del paciente, por ejemplo, células sanguíneas, las tenemos en cultivo,
le añadimos ese vector y las modificamos. Y una vez que las tenemos controladas y sabemos que están bien, las volvemos a reintroducir en el paciente para que realicen su función terapéutica. Este tipo de terapia, por ejemplo, está siendo muy exitosa tratando tumores hematológicos, tumores sanguíneos, porque se pueden sacar células del sistema inmune, células hematopoyéticas, se modifican, y esto sería la terapia, por ejemplo, no sé si habéis escuchado, terapia CAR-T o de células CAR-T. ¿Vale? Esa terapia está funcionando bastante bien porque se controla dentro del laboratorio antes de introducirla en el organismo. Pero aún así también puede tener sus dificultades. Y quería terminar con algunos casos de éxito de terapia génica, pero en este caso en autoinmunes. En autoinflamatorias no hay gran cosa y son un poquito más complejas. En autoinmunes sí que hay algo. De hecho, bueno, esta enfermedad, no sé si la habéis escuchado, la deficiencia de adenosina deaminasa, el ADA, fue la primera enfermedad que se trató con terapia génica y esto ocurrió en 1990. Es decir, hace mucho tiempo ya se trató pacientes con esta inmunodeficiencia. Estos son los niños que se llamaban niños burbuja, ¿vale? Eran niños que tenían el sistema inmune muy deficiente. Y bueno, se han tratado hasta 42 personas en el mundo y por ahora todos están vivos y en la mayoría de los casos se ha recuperado pues esa actividad de la adenosina deaminasa. Sin embargo, esta curación no es total, tienen que seguir tratándose y tienen cierto riesgo y por ello pues bueno, lo siguen revisando cada X tiempo. Otra enfermedad que también se ha tratado con algunos resultados prometedores es la inmunodeficiencia combinada severa, que está ligada al X, se abrevia X-SKIS. En este caso, inicialmente se recuperó esa inmunidad, pero sí que es verdad que en muchos casos, y este es uno de los riesgos de la terapia génica, es que el gen se puede insertar entre medias de un protooncogen. Los protooncogenes son genes que promueven tumores. Como es muy difícil controlar dónde se va a insertar el gen terapéutico, si interrumpe un oncogen, se pueden desarrollar tumores. En estos casos se trató a los pacientes con quimioterapia y muchos de ellos se recuperaron de ese tumor, pero hubo algunos que murieron. Entonces, estos resultados pararon un poco este tipo de ensayos con esta enfermedad. También se ha tratado la enfermedad granulomatosa crónica, la ligada al X. Y en este caso hubo menos pacientes y sí que hubo un beneficio clínico en todos ellos, pero 3 de esos 9, desarrollaron genotoxicidad. Es decir, el sistema inmune respondió de forma negativa a ese ADN externo que se le estaba introduciendo. Y otro ejemplo sería el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es mucho más nuevo, lo están tratando me parece que a partir del 2010, y se han tratado unos 10 pacientes, todos ellos se recuperaron inicialmente, pero 7 de ellos han desarrollado tumores hematológicos de nuevo por lo mismo. Las células del sistema inmune se dividen muy rápido, es muy fácil que se introduzcan estos genes correctores dentro de genes que promueven el tumor, y este es uno de los riesgos que existe a día de hoy en cuanto a la terapia génica. Pero bueno, esto no quiere decir que no se esté trabajando en ello, no existan investigaciones prometedoras, existen ensayos clínicos muchos y lo único que es difícil porque son muy específicos para una persona concreta con un cambio genético concreto. Entonces los resultados no son extrapolables para todo el grupo de la enfermedad. Pero bueno, se van haciendo algunos pequeños avances. Y en principio con eso yo creo que acabo